es importante, ya que este elemento nos va a garantizar un buen estado de salud. El cuerpo de toda persona necesita de electrolitos para que todos los músculos funcionen de manera perfecta. Pero el agua también va a pasar por algunos cambios de estado, los cuales también los vamos a explicar el día de hoy. Pero muy aparte de lo que es el agua y su importancia, hoy día vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos, como por ejemplo el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y también lo que es el ciclo del agua. Yo soy Morris y en esta oportunidad vamos a explicar cada uno de estos temas. Antes de hablar del ciclo del agua, empecemos a hablar sobre los cambios de estado que tiene este elemento. Y es que los estados del agua serían sólido, líquido y gaseoso. Cuando el agua pasa de sólido a líquido, estamos hablando de fusión. Por ejemplo, los grandes casquetes polares, allá en Rusia, en el Polo Norte, se empiezan a deshielar debido a la contaminación atmosférica. Inclusive esto perjudica mucho a los animales que viven en aquellos lugares, ya que los osos polares sufren debido a que el grosor del hielo empieza a disminuir y de esa manera se queda sin alimento, ya que las focas hacen sus criaderos o sus nidos dentro de este grosor de hielo. Pero es increíble ver que el hielo pueda descongelarse de esa manera. Grandes capas de hielo o permafrost se deshielan año tras año debido a la contaminación, causando un alza en el nivel de agua, afectando de esa manera lugares los cuales sufren inundaciones. El paso de líquido a gas se conoce con el nombre de vaporización. No olvides que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. El paso de gas a líquido se conoce con el nombre de condensación o también llamado licuación. Un ejemplo típico es cuando en algunas ciudades, cuando amanece, toda la vereda, todas las ventanas están húmedas debido a las neblinas que existen en estos lugares. En los desiertos, esta humedad es aprovechada por los cactus, ya que con sus espinas pueden atrapar la humedad a modo de condensación y absorber estos líquidos por estas hojas modificadas. El paso de líquido a sólido es cuando el agua se convierte en hielo. El paso de sólido a gas se conoce con el nombre de sublimación directa. Un ejemplo típico sería cuando la polilla empieza a atacar la tela, entonces nosotros recurrimos a una pastilla de naftalina, la cual se va a convertir luego en un gas tóxico venenoso para la polilla. De esa manera evitamos que nuestras ropas se vean afectadas por este insecto. En caso inverso, el gas también se puede convertir en sólido. Este paso de cambio de estado de la materia se conoce con el nombre de sublimación indirecta o también sublimación inversa. Por ejemplo, el hielo seco que se encuentra en las cajas de las personas que venden helados, ese hielo seco es como una escarcha que emite un gas. También tenemos que los extintores de fuego tienen dentro un gas especial que al rociarse sobre el fuego tiende a apagarlo y convertirse en sólido. En esta imagen podemos apreciar el ciclo del agua. Vemos que las aguas contenidas en los océanos, por acción del sol, van a empezar a evaporizarse. Luego, por condensación, se forman las nubes, las cuales van a viajar a lugares más altos del mundo. Y luego estas nubes empiezan a realizar las precipitaciones o lluvias. Se forman en estas partes altas, se pueden formar capas de hielo
y nieve, las cuales luego por filtración viajan por el suelo y por el subsuelo, yendo a otros lugares como por ejemplo los manantiales, formando lo que son los arroyos, los ríos. Entonces toda esta agua subterránea nuevamente llega al mar. Estamos viendo entonces el ciclo del agua, el cual se mantiene vigente año tras año. El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos porque se encuentra presente en proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida, las cuales contienen carbono. Las plantas necesitan carbono para poder convertirlo en alimento. Ese alimento, por medio de fotosíntesis, se convierte en glucosa. Si hablamos del ciclo del carbono, vamos a explicarlo paso a paso. El primer paso es el dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar por el proceso anabólico conocido con el nombre de fotosíntesis. Luego, como paso número 2 del ciclo del carbono, los animales comen plantas y al descomponer los azúcares dejan salir carbono a la atmósfera por medio de la respiración. Luego estos animales, al morir, las bacterias y los hongos descomponen estos cuerpos. También las plantas muertas, devolviendo carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos en la interacción entre el aire y el agua. Pero algunas veces este carbono no regresa a la atmósfera, sino que también se queda enterrado, por decirlo de esa manera, muy al fondo del suelo, formando hulla, petróleo y gas natural. El carbono también podría causar un problema ambiental conocido con el nombre de efecto invernadero. Es a causa del aumento del parque automotor, el exceso de gases tóxicos que, al no escapar de la atmósfera, se quedan como un techo entre nosotros y el medio ambiente. Es por eso que cuando los rayos del sol chocan con la Tierra, y cuando quieren escapar no pueden hacerlo debido a esta capa de dióxido de carbono que impide que el calor del sol escape de la Tierra. Los síntomas de este efecto invernadero son náuseas, estrés, malestar general y también algunas enfermedades. Hablemos sobre el ciclo del nitrógeno. La atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno, donde constituye hasta un 78% de los gases. Sin embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, dependen del nitrógeno presente en los minerales del suelo. Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez de nitrógeno en el suelo constituye un factor limitante para el crecimiento de los vegetales. El proceso a través del cual circula nitrógeno a través del mundo orgánico y el mundo físico se denomina ciclo del nitrógeno. Existen bacterias que son capaces de atrapar el nitrógeno y fijarlo al suelo. Es increíble, ¿no? Porque nosotros no podemos absorber nitrógeno a pesar de que hay una gran cantidad, un gran porcentaje de él en el medio ambiente. El paso número 1 de la fijación del nitrógeno consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso, o N2, en amoníaco, forma utilizable para los organismos. En esta etapa intervienen bacterias que actúan en ausencia de oxígeno, que están presentes en el suelo y en ambientes acuáticos, y emplean la enzima nitrogenasa para romper el nitrógeno molecular y combinarlo con hidrógeno. Entre los ejemplos de bacterias fijadoras de nitrógeno tenemos las bacterias del género Rhizobium, que viven en nódulos de las raíces de leguminosas y de algunas plantas leñosas.
Las cianobacterias realizan la mayor parte de la fijación del nitrógeno. Algunos helechos acuáticos tienen cavidades donde viven las cianobacterias. En el paso número 2 tenemos la nitrificación, proceso de oxidación del amoníaco o ion amonio realizado por dos tipos de bacterias, como el Nitrosomonas y el Nitrobacter, comunes del suelo. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por estas bacterias como fuente de energía primaria. Este proceso ocurre en dos etapas. Un grupo de bacterias, las Nitrosomonas y el Nitrococcus, oxidan el amoníaco a nitrito. Aquí estamos viendo la fórmula para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Otro grupo de bacterias, como el Nitrobacter, transforman el nitrito en nitrato. Por este motivo no se encuentra nitrito en el suelo, que además es tóxico para las plantas. Aquí estamos viendo la fórmula. En el paso número 3 tenemos la asimilación, donde las raíces de las plantas absorben el amoníaco o el nitrato e incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales se alimentan de vegetales, consumen compuestos nitrogenados vegetales y lo transforman en compuestos nitrogenados animales. Punto número 4. La amonificación. Consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando los organismos producen desechos como urea, en este caso la orina, y ácido úrico, algo excretado por las aves, sustancias que son degradadas para liberar como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. El amoníaco queda disponible para los procesos de nitrificación y asimilación. El nitrógeno presente en el suelo es el resultado de la descomposición de materiales orgánicos y se encuentra en forma de compuestos orgánicos complejos como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos que son degradados a compuestos simples por microorganismos, bacterias y hongos que se encuentran en el suelo. Estos microorganismos usan las proteínas y los aminoácidos para producir sus propias proteínas y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco o ion amonio. Y como paso número 5, la desnitrificación, que es el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno. Degradan nitratos, liberando nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Ocurre en suelos mal drenados. A pesar de las pérdidas de nitrógeno, el ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógeno, capaces de incorporar el nitrógeno gaseoso del aire a compuestos orgánicos nitrogenados. Muchas gracias por ver esta información y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.